Muy buen día para todos. Mi nombre es Ulma Carolina Gutiérrez Bernal y el día de hoy estaremos viendo nuestra capacitación sobre el riesgo químico. Este riesgo está basado en la resolución 001 del 8 de enero de 2015, donde nos habla de los controles de sustancias y productos químicos en los puestos de trabajo. Para entrar en conocimiento de nuestra capacitación de riesgo químico, es importante conocer qué es el riesgo químico y es la posibilidad que un trabajador sufra un daño determinado en la salud derivado de la exposición no controlada a las sustancias químicas en los puestos de trabajo. Estas sustancias químicas se pueden presentar a través de gases, vapores, líquidos o aerosoles. La exposición viene determinada por el contacto de la sustancia con el trabajador y el manejo adecuado de la sustancia química permite incrementar la seguridad en los puestos de trabajo. ¿Qué es una sustancia química o producto químico peligroso? Estas sustancias químicas y sus mezclas cumplen con al menos uno de los criterios de clasificación de peligros del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Esta clasificación de peligros está distribuido en tres: el peligro físico, el peligro a la salud y el peligro al medio ambiente. Existen cuatro vías de penetración de la sustancia química o el elemento químico a nuestro cuerpo. La primera es la vía respiratoria. Las sustancias químicas pueden penetrar por varias vías del cuerpo a través de la boca, nariz o faringe, cuando las partículas son demasiado pequeñas, tales como los gases y los vapores. Estas pues se mezclan con el aire y pueden penetrar al sistema respiratorio con diversas consecuencias para la salud. Un ejemplo de ello es la inhalación de gases tóxicos en la manipulación indebida de fungicidas y plaguicidas. Acá es muy importante recalcar que no todas las personas son manipuladores de sustancias y elementos químicos. Cualquier trabajador que realice la función como la fumigación de plaguicidas o insecticidas debe estar certificado ante la Secretaría de Salud, ¿sí?, como manipulador de sustancias químicas. Eh, en esa certificación, pues ustedes en la Secretaría de Salud les enseña a manipular correctamente una sustancia química, a reconocer cuál es la matriz y, de compatibilidad de las sustancias químicas, qué elementos se pueden mezclar y cuáles no se pueden mezclar, y qué debo hacer en caso de emergencia si yo llego a tener una exposición fuerte a, a una sustancia química. Por eso es importante que el trabajador que realice la fumigación en el puesto de trabajo pues tenga esta capacitación de manipulador de sustancias y elementos peligrosos. Nuestra segunda vía de penetración es la dérmica o absorción cutánea, a través del contacto directo con la piel. Cuando una sustancia química entra en contacto prolongado con la piel, esta puede atravesar la piel e ingresar al cuerpo, causando efectos adversos. Un ejemplo de ellos es la absorción de insecticidas y plaguicidas. Nuestra vía parenteral ingresa a nuestro cuerpo pues a través de heridas que nosotros vamos a presentar en las manos, en los brazos, en las piernas, en los pies o inclusive en la cara. Hay veces que nosotros nos afeitamos y quedó la herida del corte de la máquina de afeitar, ¿sí?, y nos vamos a hacer una fumigación y pensamos que eso no va a influir en que de pronto yo pueda tener alguna intoxicación o que pueda presentar alguna irritabilidad en la piel, ¿sí? Estas pequeñas heridas, cuando hacemos el trabajo de fumigación, pues puede presentar eh, alguna enfermedad o algún daño a nuestra salud. Por eso es importante que tengamos en cuenta
que si nosotros tenemos heridas o llagas en cualquier parte de nuestra piel, es importante cubrirlas para evitar la exposición. Y la vía digestiva, las sustancias químicas ingresan al cuerpo por la vía digestiva, causando efectos tóxicos de forma inmediata, más aún cuando las sustancias son potencialmente tóxicas. Muchas de las veces nosotros llevamos nuestro almuerzo para nuestro puesto de trabajo porque tenemos una jornada larga y no nos da el tiempo de ir a nuestra casa. Entonces llevamos nuestro almuerzo, vamos y hacemos la fumigación y no hacemos un correcto aseo e higiene del cuerpo y vamos y comemos nuestro almuercito y a través de nuestro almuerzo nosotros nos podemos intoxicar a través de esta vía digestiva. Por eso es importante siempre mantener los controles de higiene y de aseo personal cuando realizamos manipulación de alimentos o sustancias químicas antes de comer. Eh, para protegernos de los efectos por la exposición a los productos químicos, es importante evitar que estos productos pues hagan el contacto directo con nuestro cuerpo o que penetren en él. Recordemos que los productos químicos pueden causarle daño, pues si usted los ingiere, si entran en contacto con los ojos, la piel o si los respiramos. Por eso acá tenemos cinco elementos de protección personal que son importantes y que no son, digamos, no tenemos la opción de decidir cuál usamos o cuáles no vamos a usar. Los elementos de protección personal son obligatorios para el uso de sustancias y elementos químicos. Eh, las gafas de seguridad deben cubrir el frente y los laterales de los ojos. Y aparte del uso de estas monogafas, debemos de utilizar una careta para evitar que nuestro rostro, nuestras mejillas y estén en exposición con la sustancia química. El uso de un respirador. Aquí hablo de un respirador que tenga filtros de gases, no una mascarilla 3M normalita, que no tenga filtros. Estamos hablando de una mascarilla con respirador. El filtro que usamos, que es el de uso de gases tóxicos, pues lo que hace, valga la redundancia, es filtrar la sustancia química directa con nuestras vías respiratorias. Pues no podemos usar un tapabocas desechable o un tapabocas de tela para manipular estos elementos y sustancias químicas, porque estos elementos pues no están diseñados para protegernos de los gases y los vapores que sueltan, que a simple vista nosotros no los podemos ver, pero que sueltan estas sustancias químicas como son los pesticidas, los fungicidas. El uso de overol. Hablamos del uso de overol, de un traje completo que cubra todo, pues nuestra parte de los brazos, el torso, las piernas, ¿sí? No hablamos del uso de overol cuando nosotros trabajamos en nuestra ropa de trabajo, que es un pantalón de jean, una camiseta o una chaqueta de jean. El uso de overol es obligatorio que nosotros no lo coloquemos encima de nuestra ropa de trabajo, el cual va a aislar el contacto directo con la sustancia en nuestra ropa de trabajo y sobre todo nos aísla nuestros brazos y piernas de las sustancias químicas. Recordemos que estas sustancias químicas también pueden ingresar a través de la piel por nuestros poros y podemos sufrir graves lesiones en la piel. Los guantes deben ser guantes de caucho y que sean guantes largos que cubran todo nuestro antebrazo. Y las botas de seguridad. Muchas veces nosotros pensamos que las botas de seguridad son las botas que normalmente usamos en nuestro puesto de trabajo, la bota de seguridad. A estas botas de seguridad deben de ser botas de caucho, ¿sí? Con punta de acero para evitar también el deslizamiento
y evitamos también la penetración de sustancias químicas y de elementos cortopunzantes que de pronto se puedan presentar en nuestra labor. ¿Cuáles son los efectos a la salud que son causados por las sustancias químicas? Tenemos el efecto agudo, con referencia a los químicos normalmente significa una carta de exposición con un efecto inmediato. Por lo general va de 24 horas o menos. Si este el efecto nos va a pasar en 24 horas o menos de 24 horas. Una exposición aguda puede dar lugar a una enfermedad crónica. Ejemplo, una quemadura, la irritación, el dolor de cabeza y el vómito. Muchas de las veces cuando nosotros respiramos alguna sustancia o elemento químico, eh, por ejemplo, la gasolina o el tiner nos puede dar dolor de cabeza y vómito, pero estos efectos van a pasar en el transcurso de las 24 horas siguientes, no van a perdurar en nuestro cuerpo. El efecto crónico normalmente se refiere a una exposición repetida con una larga demora entre la primera exposición y la aparición de los efectos sobre la salud. Un ejemplo de ello son las lesiones en riñón, lesiones en el hígado y pulmones, daños al sistema inmunológico, el cáncer, el asma, la dermatitis y daños en el sistema nervioso central. El efecto irreversible temporal es un efecto que desaparece si la exposición a la sustancia química cesa. Ejemplo, el dolor de cabeza, la dermatitis de contacto y las náuseas por exposición. El efecto irreversible permanente. Este genera un daño que perdura en el tiempo, incluso una vez nosotros hayamos cesado la exposición al químico que va a causar este efecto. Un ejemplo es el cáncer. Así nosotros, si nosotros manejamos o manipulamos una sustancia cancerígena y a través del tiempo nosotros ya cesamos en el uso de esta sustancia, pues el daño ya está hecho en nuestro cuerpo, por eso es un efecto irreversible. No lo podemos cambiar así nosotros dejemos de utilizar esta sustancia o elemento químico. Y el efecto local, pues es un efecto en el lugar donde entra en contacto con el cuerpo. Ejemplo, una quemadura en piel localizada. ¿Qué hace el sistema globalmente armonizado? Es un sistema de clasificación de peligros asociados a sustancias químicas puras y sus mezclas, siendo el etiquetado una necesidad para advertir los peligros y de esta forma prevenir las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo. Este sistema globalmente armonizado está diseñado para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo identifique los rombos de seguridad y el peligro al cual está expuesto en dado caso del uso de cualquier elemento o sustancia química. La Organización de las Naciones Unidas propuso los criterios unificados que dieron origen al lanzamiento a nivel mundial del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. La Ley 55 de 1993 indica que los productos químicos peligrosos deberán llevar una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores y que facilite la información esencial sobre su clasificación, los peligros y precauciones de seguridad. Aquí tenemos dos imágenes. La imagen de arriba, la imagen del antes, es un rombo de seguridad de colores que antiguamente se manejaba en todas las sustancias y químicas, donde pues tenía 4 rombos, donde nos hablaban de la inflamabilidad, si el producto era inflamable, si era reactivo, si había algún riesgo especial y cuál efecto en la salud tenía. Y estaba pues clasificado por números. Ahora, el sistema globalmente armonizado lo diseñaron estos rombos con unas gráficas, como ustedes pueden ver. Estos pictogramas son de fácil entendimiento. Nosotros acá podemos ver una bomba que explota, quiere decir que es un explosivo. Vemos una llama,
que es una sustancia inflamable. Vemos una llama sobre un círculo, una botella de gas, ¿sí? Vemos acá dos botellitas, en una es en el medio ambiente y la otra en las manos, que significa que es un elemento corrosivo. Este de calaveras y tibias cruzados quiere decir que es una sustancia potencialmente peligrosa que nos puede causar la muerte. Y el signo de exclamación, este signo de exclamación, ¿qué quiere decir? Peligro. Y el peligro a la salud y el medio ambiente. La clasificación de estos peligros, según el sistema, nos habla de los peligros físicos. Dentro de los peligros físicos tenemos el explosivo, el gas a presión, el inflamable, el comburente y el corrosivo para metales. Recordemos que si es corrosivo para metales, no quiere decir que sea solo para metales, también es corrosivo para el ambiente, puede ser que pueda contaminar el agua y también puede ser corrosivo para nuestra piel. Dentro de los peligros a la salud tenemos el metal tóxico agudo por ingestión en contacto con la piel o inhalación, que muchas de las veces nos pueden causar la muerte. El corrosivo a la piel, lesiones oculares graves. El carcinógeno, mutágeno, sensibilizante respiratorio, peligro por aspiración tóxico en órganos. Nuestro signo de exclamación, que significa nocivo por ingestión, contacto con piel, inhalación irritante, irritante cutáneo, ocular o respiratorio, sensibilizante cutáneo y narcótico. Y los peligros para el medio ambiente, que son los que pueden dañar o causar algún mal en el ambiente acuático, en el agua. Este quiere decir que es muy tóxico, peligro agudo tóxico, muy tóxico a largo plazo. Y peligros para la capa de ozono que destruyen el ozono en la atmósfera superior, enumeradas en los anexos del protocolo de Montreal. Este protocolo de Montreal, pues todos lo podemos leer en internet para que podamos saber cuál es ese protocolo. Las herramientas del sistema globalmente armonizado son cuatro. La comunicación y socialización, las hojas de seguridad, etiquetas y tarjetas de emergencia. Cuando nosotros comunicamos, nos referimos a que el área de seguridad y salud en el trabajo diseña estas etiquetas y tarjetas de emergencia y busca las hojas de seguridad y las socializa con todo su personal de trabajo. Las hojas de seguridad, eh, la hoja de datos o sustancias que también son llamadas MSDS, pues por sus siglas en inglés. Este es un formato donde los fabricantes de las sustancias o los elementos químicos contienen una información sobre cuál es la composición química y las propiedades físicas, las propiedades químicas, el riesgo a la salud y seguridad. Esta hoja de seguridad debe presentarse siguiendo 16 ítems o 16 secciones en el orden que se describe a continuación, de acuerdo con lo estipulado en el sistema globalmente armonizado y la NTC 4435. Antes de manipular una sustancia química, pues debemos de conocer siempre la hoja de datos de seguridad. Esta hoja de datos de seguridad la diseñan los fabricantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy comprando directamente a la fábrica un elemento de sustancia química, debo de solicitarle al fabricante la hoja de seguridad. Si no la compramos directamente al fabricante, nosotros podemos descargar las hojas de seguridad en internet porque pues las fábricas, la industria está obligada a publicarlas y nosotros podemos descargarla siempre y cuando sea del mismo fabricante y cumpla con los mismos eh, ítems de volumen, también el nombre del elemento o de la sustancia. Los 16 ítems son la identificación del producto, la identificación de los peligros,
la composición, información de los componentes, primeros auxilios, medidas de lucha contra incendios, las medidas en caso de vertido accidental en el medio ambiente, la manipulación y almacenamiento de los elementos o sustancias químicas, los controles de exposición. Estos controles de exposición se refieren a los elementos de protección personal, las propiedades físicas y químicas que tienen estos elementos y sustancias, la estabilidad o la reactividad del elemento, la información toxicológica, información ecotoxicológica, la información relativa a la eliminación de los productos, la información relativa al transporte, información sobre la reglamentación y otras informaciones. Estos 16 puntos sí o sí deben de encontrarlo en su hoja de seguridad. Acá tenemos un claro ejemplo, no están los 16 puntos, solo tenemos 9, pero pues ya sabemos que son 16 puntos. La hoja de seguridad se presenta de esta manera. ¿Sí? Aquí podemos encontrar todo lo que anteriormente pues, les estaba explicando. La identificación del producto nos habla, por ejemplo, en este caso, de que es un alcohol etílico al 70%. También encontramos la identificación del peligro y el pictograma referido también al peligro. ¿Qué debemos de hacer nosotros en caso de primeros auxilios? ¿Qué medidas vamos a tomar en caso de que exista un incendio? Y qué equipo de protección personal y qué propiedades físicas puede tener el elemento. Recordemos que son 16 ítems obligatorios que debe presentar nuestra hoja de seguridad. Nuestra etiqueta de identificación. Pues aquí la etiqueta, la estandarización de criterios y requisitos para el diseño de estas etiquetas está determinado por 7 ítems. Estos ítems son la identificación del producto, la palabra de advertencia, indicador de peligro, la frase de precaución, información del proveedor y el pictograma de peligro y proporción de los ingredientes. Acá he diseñado esta etiqueta eh, porque normalmente estas etiquetas se usan en el caso de trasvasar la sustancia química a otros contenedores que no sean los originales del producto y que también no estén debidamente marcados. Es decir, si yo tengo un galón de gasolina o un galón de tina o un galón de algún plaguicida y quiero traspasarlo a un envase mucho más pequeño porque es más fácil manipularlo en una botella litro de gaseosa, ¿qué debemos de hacer con ese envase que dice de gaseosa? Debemos de lavarlo bien, desinfectarlo, traspasar nuestra sustancia química y colocar estas etiquetas en esa botella de gaseosa o en ese tarrito plástico que nosotros tengamos para mayor manipulación, ¿sí? Que sea mucho más fácil de manipular que una garrafa de 5 galones, bueno, no sé, que sea mucho más grande. Entonces, debemos de colocar estas etiquetas en todos estos envases, ya sea desde el elemento perdón, el elemento menos dañino al elemento más dañino. O sea, no quiere decir que porque estemos manipulando el alcohol etílico al 70% que utilizamos en la pandemia para la desinfección de nuestras manos o desinfección de nuestro puesto de trabajo, no quiere decir que no pueda estar, que no deba de estar etiquetado. Al contrario, nosotros tenemos que etiquetar estos pequeños envases. ¿Por qué? Porque puede ser que yo en este momento identifique que en este vasito tengo 500 mililitros de tiner, pero desafortunadamente ese día yo no pude venir a trabajar y mandaron un reemplazo para que hiciera la fumigación. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no sabía y encontró en un vaso, en una botella de jugo, eh, este plaguicida y se lo tomó por error. Puede llegar a suceder,
porque nosotros somos los únicos que manejamos y manipulamos, pero en el caso de que nosotros no estemos en nuestro puesto de trabajo, cualquier otro trabajador, un reemplazo, cualquier otra persona puede venir a realizar mi labor, pero también esa persona tiene que estar segura de lo que yo he dejado, ¿sí? Esa persona tiene que también reconocer e identificar cuáles son las sustancias y los elementos peligrosos que estamos manejando. Por eso es súper importante que nosotros tengamos la etiqueta de todos nuestros productos químicos, de todos los elementos que nosotros manejamos en la realización de nuestras actividades laborales. La tarjeta de emergencia debe cumplir con 8 ítems que son la identificación del elemento o sustancia química, el riesgo del producto, la palabra de advertencia, el pictograma correspondiente, el manejo de emergencia, el control de incendios y las líneas de emergencia. En este caso, pues tenemos acá una imagen de cómo debe ser una tarjeta de emergencia del producto de gasolina. Recordemos, por mínimo que sea el producto, todos nuestros elementos, inclusive el jabón líquido para lavar los platos, debe de tener también su tarjeta, su hoja de seguridad y su etiqueta de señalización del producto, ¿sí? Esas tarjetas de emergencia son súper fáciles de entender porque digamos que en caso de accidente, pues acá me habla sobre lo que acabamos nosotros de ver de las vías de penetración. Entonces, por decir, si nosotros lo inhalamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si nosotros lo inhalamos? Si lo ingerimos, ¿qué vamos a hacer si nosotros ingerimos alguna sustancia química? Si hay contacto con la piel o contacto con los ojos, pues también nosotros tenemos un protocolo para saber en caso de emergencia y en caso, qué tengo que hacer en caso de que se haya presentado esto, qué tengo que hacer como primeros auxilios para evitar de que de pronto el efecto sea más dañino en la salud. Recordemos y espero que si no les queda claro, revisen esta capacitación una o dos veces para que a ustedes les quede claro cuáles son las vías de penetración y cuáles son los efectos en la salud. La ubicación, o la ubicación de las hojas de seguridad deben de estar claramente identificadas y ser accesibles rápidamente en situación de emergencia, para lo cual se debe contar con una señalización adecuada. Las hojas de emergencia no deben de estar por allá, archivadas donde nadie las vea. Las hojas de seguridad y las tarjetas de seguridad deben de estar expuestas donde nosotros tengamos el almacenamiento de nuestros productos químicos. Porque si nosotros las tenemos archivadas y se presenta un caso de emergencia, pues hasta que vayamos a la oficina y abramos el cajón del archivero y saquemos y busquemos. Ahí ha pasado un tiempo que es prudencial y que estamos perdiendo en la aplicación del primer auxilio. Entonces es importante que las tarjetas estén ubicadas en el mismo lugar de almacenamiento donde tenemos nuestras sustancias químicas, en un lugar donde no se vayan a mojar, en un lugar, en una carpeta donde nadie las vaya a dañar o a romper. Las tarjetas de seguridad deben estar diseñadas en un material que no vaya a dañarse y que tampoco se vaya a descolorizar y a desleír las letras, porque pues con el pasar del tiempo, pues si los dejamos así a la intemperie, pues van disminuyendo el color de la tinta y pues se va perdiendo la información. Entonces recuerden que estas tarjetas tienen que estar ubicadas en el mismo lugar de almacenamiento donde tenemos nuestras sustancias químicas. Es importante que nosotros almacenemos adecuadamente los productos, elementos o sustancias químicas. Una regla básica para el almacenamiento de las sustancias peligrosas es no mezclar las sustancias que sean incompatibles, a fin de minimizar los riesgos de incendio, de explosión o contaminación. Por eso es importante que leamos los 16 ítems que tiene nuestra hoja de seguridad. En la hoja de seguridad nos van a decir si este producto es compatible o no es compatible con otro.
Los productos no inflamables ni combustibles actúan como separadores. Hay productos químicos eh, como por ejemplo el jabón líquido antibacterial, el detergente en polvo, el jabón de barra, ¿sí? Estos productos que no son inflamables, pues ayudan a que podamos separar aquellos productos que sí son inflamables. Siempre los envases pesados deben de estar en los estantes inferiores. Los productos que son ácidos y bases fuertes en niveles se deben de colocar en los niveles más bajos. Entre más peligroso sea el producto, más abajo deben de estar. No los podemos colocar en la parte de arriba del estante, porque si se llega a caer y se llega a romper el contenedor, pues esta sustancia va a esparcirse por todo lugar, inclusive puede caer sobre mi cuerpo, sobre mi piel, sobre mi ropa de trabajo. Y también debemos distanciar los reactivos sensibles al agua de posibles tomas o conexiones de esta. Quiere decir que nosotros no podemos colocar nuestras sustancias químicas donde haya un toma corriente, donde estén los encendedores de luz. Nosotros tenemos que tener precaución y colocar nuestras sustancias en lugares frescos y ventilados, ¿sí? Para evitar que haya acumulación de gases en nuestra área de trabajo y que tenga buena iluminación, pero que no les caiga directamente el sol sobre el producto y también que evitemos la humedad. Por eso es importante que estos elementos estén almacenados en estantes para evitar que estén en exposición directa con el suelo, que de pronto, no sé, estamos en épocas de lluvia, cayó un aguacero, se metió el agua por debajo de la puerta, se inundó el salón donde teníamos todo. Entonces es importante que estos elementos estén totalmente seguros en un estante, con todas las normas de seguridad y de señalización, pues para evitar que sean mal manipulados. El sistema de prevención y control se deben sustituir siempre que sea posible los productos más peligrosos por otros que no lo sean. Los locales de trabajo deben contar con una buena ventilación o extracción para evitar la concentración de gases y vapores peligrosos. Selección y suministro de elementos de protección personal. Incluyen la selección, el uso, el mantenimiento y la reposición del elemento. La elaboración y socialización de las fichas, etiquetas y las hojas de seguridad, demarcación y señalización de las áreas, la dotación de elementos y equipos para el manejo de accidentes por exposición a riesgo químico. La higiene personal. Aquí todos los trabajadores que manipulen las sustancias químicas y residuos peligrosos deben asearse y cambiarse la ropa al finalizar la jornada de trabajo. Y se debe bañar y cambiar de ropa antes de ingerir alimentos. Recordemos que la higiene personal es fundamental para evitar que la sustancia química ingrese a nuestro cuerpo, ¿sí? Y pueda presentarse un efecto agudo en nuestro cuerpo. Entonces, por favor, realicemos una correcta higiene personal cuando manipulemos plaguicidas, cuando manipulemos tiner, cuando manipulemos gasolina, cualquier sustancia. Siempre debemos de lavarnos muy bien nuestras manos antes de realizar cualquier otra actividad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poquito sobre el riesgo químico. Recuerden que por tu familia siempre debes elegir la seguridad. Feliz día para todos.